Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola a todos y hola a todas, ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast de Road to Performance y en esta ocasión hemos podido charlar largo y tendido, y lo cual agradecemos mucho, con Sergi Nuell. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor actualmente en Tecnocampus Mataró y previamente investigador en el INEF de Barcelona. Además, Sergi Nuell compatibiliza y complementa también al final su labor docente como preparador físico de la selección española absoluta de waterpolo, en su caso con la sección femenina. Y en esta entrevista hemos estado charlando largo y tendido sobre su línea de su tesis doctoral, la cual se ha centrado mucho en el estudio en diferentes aspectos del sprint, de los sprinters, y quizás es una entrevista, un podcast un poco diferente quizás al alto tecnicismo que a veces lleva nuestras entrevistas, y hemos abordado también con Sergi otros aspectos que quizás aportan otro valor en este episodio desde el marco de su tesis doctoral, desde dónde surge la idea, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, qué trabajos han publicado, qué puertas le ha abierto evidentemente y cómo ha sido su estancia en el extranjero, lo cual creemos que ha sido un valor añadido interesante que os puede gustar. Por otro lado, nos hemos ido hacia abordar cómo es el trabajo en el día a día de una selección absoluta, una selección nacional, en cuanto a las demandas y el trabajo físico, especialmente por el cambio, ¿no? Hablábamos que justo ahora que Sergi desarrolla en el marco de su tesis el deportista sprinter, y ahora se va hacia el agua y a trabajar con deportistas que se mueven en el medio acuático, pues bueno, cómo se ha tenido que adaptar y cómo ha sido este proceso, cómo se gestionan a jugadoras en una dinámica de selección española y a la vez en los clubes a lo largo de la temporada, y cómo evidentemente ha influido pues seguramente el COVID en todo esto, ya que la entrevista la hemos realizado no hace muchos meses. Por tanto, esperamos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Agradecerle públicamente también a Sergi todo su tiempo y la predisposición que siempre ha tenido para charlar con nosotros y compartir no solo su conocimiento, que es mucho, sino también toda la experiencia que ha podido ir viviendo en estos años de formación. Así que esperamos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Hola Sergi, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Estoy muy bien, muchas gracias, y muchas gracias por invitarme y dejarme formar parte de ese proyecto tan interesante que habéis hecho de Road to Performance. Muchas gracias a ti, sobre todo por aceptar la invitación y la predisposición para charlar un rato. Y para quien nos escuche, Sergi, que tú y yo nos conocemos de algún tiempo del INEF y la experiencia de los laboratorios. ¿Quién es Sergi Noel, para quien no te conozca? Sergi Novell es un chaval que ya no es tan chaval, pues muy inquieto, con un chaval hiperactivo. Había sido de pequeño con muchos problemas de concentración, pero que le encantaba el deporte. Y bueno, yo encaminé mi vida un poco más por la mecánica, y un día, no fue de un día para el otro, pero un día desperté y dije, este no es mi mundo, no quiero estar más aquí, y me puse a estudiar INEF un poco mayor. Ya empecé INEF con 24 y, y nada, a partir de ahí, pues este ha sido mi mundo hasta ahora y veremos hasta cuándo. A nivel, para que la gente contextualice un poco también tu perfil, a nivel de, evidentemente hiciste la carrera y después siguiste con tu formación, ¿qué has seguido haciendo después de acabar la carrera? Sí, yo hice la carrera en INEF, tuve la suerte de poder irme a hacer una Séneca a Canarias, y estuve ahí pues algo más de un año. Estuve ahí colaborando con el profesor José Luis López Calvet, que lleva un laboratorio de investigación de rendimiento humano más fisiológica. Y ahí empecé un poco con todo lo de la investigación. A partir de ahí, bueno, combiné un poco los estudios con esa inquietud que he tenido siempre de viajar, y bueno, tardé un poco más en hacer
la carrera, el máster y el doctorado, pero me llevé, bueno, aprendizajes muy importantes. Luego hice un máster, luego lo intercalé con un viaje de esos largos y el máster de readaptación y salud que hacían en INEF. Y cuando volví de ese viaje, que estuve un año por Centro y Suramérica, pues un día tuve que ir a INEF, no recuerdo bien por qué, y hablando con Joan Cadefau, que ha sido mi director de tesis, me ofreció la posibilidad de hacer el doctorado, que se acababa el plazo al cabo de poco para entregar becas y eso. Y bueno, un poco con el proyecto que él ya tenía, que era sobre, bueno, estaban investigando en aquel entonces con Gerard Carmona mucho el tema del daño muscular, estaban entrando con temas de algo de genómica, de polimorfismos, relacionarlos con rendimiento y con posibilidad de lesión. Y pensamos que ahí sería interesante, bueno, en mi parte yo vengo del atletismo, del mundo de la velocidad, y bueno, me atraía mucho el hecho de hacer estudios con velocistas y de estudiar más el tema del sprint, que al final el sprint no solo es de deportes individuales, sino que abarca todo el deporte. Y bueno, encontramos una forma de mezclar pues lo que a mí me gustaba, que era el estudio del sprint, con lo que Joan, con la línea de investigación que Joan ya tenía. Y ahí hicimos, bueno, pues el proyecto de mi tesis, que era estudiar un grupo de velocistas, hombres y mujeres. Bueno, sí, el proyecto grande era ese, estudiar durante todo un año, todo un macrociclo que empezaba en septiembre, venían de 8 semanas o 6 semanas de descanso, hasta final de temporada, a ver qué pasaba a nivel de adaptaciones musculares, de rendimiento, qué pasaba un poco con estos polimorfismos o con estos perfiles genéticos, si los podíamos llegar a relacionar con más índices de lesiones o no, si podíamos llegar a poder relacionarlos a algún perfil genético con más posibilidad de rendimiento en el sprint. Y de ahí salió digamos, el artículo central de mi tesis, que luego a medida que estábamos trabajando con esto, salieron 2 estudios transversales en el que comparábamos pues, población muy activa con velocistas muy buenos y luego chicas con chicos. Un poco todo esto, ¿no? Las adaptaciones crónicas de la musculatura, de la pierna y el propio rendimiento. Y ahí fue cuando empezó un poco el proyecto. Ahora lo he explicado todo muy, muy rápido y muy resumido. Como te puedes imaginar, no fue tan rápido ni tan fácil. Pero como yo empecé el doctorado fue así, de una conversación con Joan a ver cómo podíamos unir nuestros intereses. No, claro, claro que no, lo estás explicando a grosso modo, evidentemente que no es tan rápido ni sencillo y evidentemente tú ya eres doctor y evidentemente se pasa un tiempo y mucho trabajo para poder conseguirlo. Ahora que ya has sacado el tema y para profundizar un poco, porque a mí sí que es un tema que me interesa mucho y por eso desde Roto Performance teníamos el interés de hacer una entrevista contigo. Ahora has comentado que durante un año habíais seguido a diferentes velocistas. ¿Cómo se organiza una investigación donde estás un año recogiendo datos de forma continuada y cómo se gestiona todo eso? Antes de empezar, la organizas lo mejor que puedes, pero al ser un estudio que dura mucho tiempo, tiene que haber una capacidad ahí o tener planes B y de ir cambiando las cosas a medida que empiezas, porque pasan un montón de cosas. Lo que sabes del tercer mes no es lo que sabías del mes 0. Y bueno, hicimos una idea de recoger una serie de datos, estando todos los días en los entrenos, por supuesto. Pero bueno, como se hizo, pues cambiando mucho y evolucionando un poco, intentando mantener lo que teníamos al principio para tener el mismo dato durante todo el ciclo, pero y ya te digo, con muchas, no sé cómo decirlo, ¿no? Con capacidad de cambiar de planes Sí, de rápido. adaptarte, ¿no? Sí, de adaptarte, Todo pasa. exactamente. Al final, durante la investigación de este tipo, pues aparecen lesiones o de Claro. que
por lo que sea, un día no aparecen y tú tenías previsto algo, o algo así, ¿no? Y lees cosas que te hacen pensar que a lo mejor podías implementar esto, pero ya no lo tenías al principio, y bueno, es manejar un poco toda esta situación. Al final, la realidad es que fue una recogida de datos muy dura, porque planteamos 3 puntos temporales de test, el pre, el in y el post, que pasaba exactamente el mismo tiempo entre in y post, para ver si estas adaptaciones musculares y de rendimiento, principalmente las musculares, eran lineales o eran exponenciales o seguían un mismo patrón. Pero aparte del test, que el test era una semana entera que cada día hacíamos un tipo de test, luego era estar todos los días en los entrenos y anotar pues, los tiempos de cada serie, el número de multisaltos horizontales que hacían, el número de multisaltos verticales, estar en las sesiones de fuerza y pues una cosa es lo que tenían programada y la otra es lo que hacían, apuntar realmente lo que se hacía, y de ahí, una vez lo teníamos todo, intentamos hacer de una forma muy, muy nuestra, intentamos cuantificar la carga, con la dificultad que tiene, cómo yo sumo o comparo cargas de fuerza con cargas de multisaltos, con cargas de propio sprint, que es un poco pues la realidad del deporte colectivo, pero en el deporte individual no es así. Y bueno, lo hicimos de una forma y ahí calculamos un poco quién había entrenado más, quién había entrenado menos y quién había entrenado más duro y quién había entrenado menos duro, en función de su velocidad máxima de desplazamiento en cada distancia, en función de los metros que salta de máximo en un triple salto o en un quíntuple salto, un poco con muchas ganas de trabajar y de recoger datos. Sí, sin duda. Bueno, y claro, ahora después tienes que encontrar todo ese equilibrio, ¿no? Entre a veces incluso las ganas de hacer más cosas, ¿no? Pero lo previsto era una cosa, ¿no? Y a veces Claro. te vas desviando por querer hacer, ¿no? A lo mejor más de lo que tenías pensado. Sí, el problema, mientras estás en la recogida de datos, al final, como no lo tienes todo, no puedes hacer mucho de esto. Sí que puedes empezar ya a manejar los datos de los test. El problema viene cuando se acaba el ciclo, que los estudiamos durante 6 meses, que tienes miles de Excel llenos de datos, y el problema es procesar todo esto. Y bueno, esto es uno de los asuntos pendientes que aún queda de la tesis, que Joan me aprieta para ver si puedo sacar algo más de aquellos datos, porque al final hay publicado lo que hay, pero es una 10ª parte de todo lo que tenemos. No, claro, claro. Después vas recolectando datos y evidentemente que se pueda exprimir un poco más lo que habéis recogido para publicar y compartir conocimiento. Sobre todo esto que comenta Sergi, seguramente quien nos escuche no contextualiza ese artículo, digamos, central de tesis, ¿no? Que este trabajo del que estamos hablando, y estabas comentando que el objetivo al final era valorar o medir aquellas adaptaciones musculares que se producían. A nivel de las mediciones o de las valoraciones que hacíais, tanto en el pre, en el in y en el post, ¿qué tipo de pruebas hacíais y cómo se hacía este seguimiento de la adaptación que iba teniendo el deportista? Hacíamos una resonancia magnética a nivel de pierna para ver un poco a nivel individual y a nivel de grupos musculares qué pasaba con los cuádriceps y con cada uno de ellos, qué pasaba con los isquios y con cada uno de ellos, y luego el paquete aductor sí que lo cogimos como un solo grupo muscular, aunque hay una figura muy diferenciada que es el aductor mayor ahí, y es el que más influencia todo lo que pasa en el resto del grupo por el volumen y por el tamaño que tiene ese músculo. Pero aquí sí que a nivel de bibliografía y de investigación no se ha hecho nunca de separarlos por la gran dificultad que tiene a nivel de imágenes. En muchas de cuádriceps pasa, en muchas de isquios pasa, pero en las de aductor pasa un poco en todas. Entonces nos centramos en la musculatura de la pierna y ver qué pasaba con una temporada de entrenamiento de sprint, en el que sí que se hacía algo de fuerza, pero el eje central del entrenamiento era el sprint. Y la fuerza no tenía fines estructurales ni hipertróficos, sino que tenía fines funcionales. Entonces teníamos que entender que la mayor parte de las adaptaciones vendrían por el propio entrenamiento del sprint.
Y la idea de la resonancia magnética era esa, era ver un poco a nivel macroscópico qué pasaba con estas adaptaciones musculares a nivel hipertrófico, tanto de hipertrofia más medial como más proximal, que supuestamente el entrenamiento de sprinting puede inducir más a esto por el gran componente excéntrico que tiene. Luego hacíamos análisis de sangre, que veíamos un poco con esta línea que tenía ya Joan con Gerard y con Víctor, a ver qué pasaba con estos marcadores de lesión que ya teníamos muy bien identificados, creatina quinasa, creatina quinasa mitocondrial, la LHD, un poco todos estos marcadores que trabajábamos. Luego entramos con el tema de los polimorfismos genéticos, una gente que tenía una empresa de análisis de polimorfismos nos ayudó y nos hizo los análisis. Esto a nivel más fisiológico. Y luego a nivel más funcional, pues hacíamos test de 10 metros y de 40 metros, que eran el mismo sprint. De aquí sacábamos el rendimiento en 10, por supuesto, y el rendimiento en 40. Pero sobre todo lo que nos interesaba era el perfil de fuerza-velocidad en el sprint, que ha popularizado un Morín, no sé si estás al caso, bueno, ver un poco qué pasa con la producción de fuerzas horizontales. Y luego ya hicimos distancias mucho más específicas para un velocista, 80 metros, 60 metros, 150, y hacemos un test también de resistencia a la velocidad de 300 metros. Esto lo organizamos durante una semana para intentar que hubieran el mínimo de interferencias negativas, entonces empezábamos el lunes por la mañana con los análisis de sangre. En el primer test, por supuesto, estaban en reposo total, pero en el IM y en el post, asegurándonos que estuvieran como mínimo 48 o 72 horas de reposo para que no afectara a la analítica y a la resonancia. Bueno, pues hacíamos la analítica por la mañana, la resonancia por la mañana, por la tarde habían los primeros test, perdón, no lo he dicho antes, test de una batería de test de saltos, de test de Bosco, para no ver solamente la aplicación de la técnica, que la carrera al final no depende solo de las propiedades mecánicas del músculo, sino depende de cómo yo aplico la técnica. El salto vertical no. Digamos que el patrón motor es relativamente sencillo, y a la que has hecho ya y más ellos que están muy acostumbrados a saltar, ahí tenemos que entender que las adaptaciones sí que son puramente neuromusculares, no son de nivel técnico. Entonces, el primer test era el test de salto, y esto era el lunes. El martes hacíamos el test de fuerza-velocidad en el sprint, que eran 40 metros. El miércoles hacíamos el test de 80, de que sacábamos el 60 y el 80 en la pérdida de velocidad de estos últimos 20 metros. Jueves 150 y viernes 300. Eran semanas donde la carga de trabajo del entrenamiento era muy baja. Después de los test se hacía el entrenamiento. Pero ya ves que lo organizamos de una forma, ¿no?, de lo que tiene más, de lo que puede provocar más fatiga o puede provocar fatiga más larga a final de semana, y lo más explosivo más al principio. Y esta fue la semana tipo de test que utilizamos en el pre, en el in y en el post. Sergi, toda esta propuesta que nos estabas comentando a nivel de valoración en los diferentes momentos a lo largo del estudio, entiendo que se plantea sin ningún tipo de intervención sobre el entrenamiento, sobre el proceso de entrenamiento que tienen los deportistas. Es decir, al final los deportistas tienen su entrenamiento planificado y vosotros hacéis una propuesta de valoración donde no se modifica ni se plantea ninguna adaptación ni alteración del preentrenamiento, sino describís lo que ha pasado a nivel adaptativo durante todas esas semanas de trabajo. Así es. La idea principal, que bueno, ya que estamos hablando de todo esto, también se puede sacar, que lo que queríamos era hacer un estudio ecológico y un estudio, le podríamos llamar longitudinal. Aquí habría debate porque hay gente que cree que longitudinal es de más años, pero bueno, un estudio largo de seguimiento en el que nosotros no interviniéramos en el entrenamiento. Al final, la mayoría de artículos, y sobre todo estos que tienen más impacto, pues se coge un grupo muy, muy, muy reducido en un protocolo muy cerrado, que son protocolos que sí que se podrán reproducir en el mundo deportivo, pero con muchísimas más cosas al lado. La gente no entrena con un 3x8 de sentadillas durante 8 semanas.
con una progresión de la carga y hace muchísimas más cosas. Entonces, esto es lo que teníamos clarísimo, que queríamos ver lo que realmente pasaba. Y cogimos unos test que fueron representativos para ellos, que fueran cosas que ellos, que los velocistas y las velocistas hacían habitualmente, pero nosotros no íbamos ni a modificar entrenos, aunque estuviéramos más o menos de acuerdo. Lo que sí que se hacía es que la semana que había test, que al entrenador, nos reunimos con los entrenadores y antes del estudio y estaban de acuerdo porque ellos mismos ya organizaban de forma que hubiera una semana de no tanta carga. Eso es muy común en el entrenamiento de atletismo. Lo hacíamos coincidir con semanas de carga más baja. ¿Por qué? Porque el lunes y el martes no tenemos problemas, están recuperados, pero sí que puede afectar más a jueves o viernes, donde teníamos 150 y 300 metros. Pero sí, como bien dices, hicimos un estudio puramente ecológico. Y a nivel de, claro, entiendo que el sprint es una modalidad dentro del mundo del atletismo, bueno, que requiere unas características individuales determinadas y no solo a nivel mecánico, como decías tú, de la implicación muscular, sino también a nivel técnico, incluso a nivel antropométrico, encontramos, bueno, perfiles muy determinados, ¿no? Para especializar a ciertos deportistas en el sprint. A nivel de las adaptaciones y las conclusiones y los resultados que vais teniendo a lo largo de la recogida de datos, ¿hay diferencias entre los individuos? ¿No? Bueno, ¿qué nos puedes contar de toda esta parte ya de resultados que ibais recopilando durante el proceso? Sí, sí, como tú bien sabrás, porque has hecho recogidas de datos, hay una respuesta individual muy diferenciada o diferenciada por lo menos, un poco con todas las variables. Lo que sí que pasaba siempre es que el músculo que relativamente crecía más por estas adaptaciones era el isquio y el que menos el cuádriceps. Y luego nosotros no tuvimos posibilidad de meter electromiografía, pero hay un montón de estudios que explican y que demuestran pues, la gran implicación que tiene el isquio para la carrera, especialmente cuando vas rápido. Quiere decir que a lo mejor en aceleraciones de 5, 10 metros no tendrá tanta implicación por la posición del cuerpo, que es mucho más horizontal. Entonces el vector que nosotros llamamos horizontal en realidad respecto al cuerpo es vertical, y ahí sí que implicas un poco más a los cuádriceps. Pero independientemente de esta respuesta diferente que tuvieron, todos les crecían los isquios y los aductores más que el cuádriceps y el isquio más que el aductor. Luego, todos mejoraron el rendimiento del sprint en todas las distancias, pero no todos lo mejoraron igual. Si no, tendríamos robots y todos mejoráramos al mismo tiempo. Y luego encontramos una cosa muy, muy interesante, muy curiosa, es que no todos tuvieron la misma respuesta, repito, pero que en fases más iniciales de la temporada, donde a lo mejor se le da más importancia a lo que es fuerza máxima y a arrastres más pesados, se mejoró el squat jump más que el CMJ y más que el drop jump. Y en cambio, en fases donde se trabajaba más la potencia, y especialmente los velocistas, que trabajan mucho este ciclo de acortamiento-estiramiento, estiramiento-acortamiento, perdón, se mejoró, se movió esta mejora del salto hacia el CMJ y hacia el drop jump. Y esto a mí me fascinó, la verdad. Lo encontré súper interesante. No, sí, sin duda que lo es. Voy a dar un pasito atrás y te pregunto por estas adaptaciones a nivel más estructural y morfológico sobre los grupos musculares aplicado a los deportes de equipo, que es una de las líneas que seguimos nosotros en el podcast, ¿no? Toda esta aplicación de la evidencia científica a los deportes de equipo, pero que creíamos que evidentemente hay otros perfiles de investigadores como el tuyo que son de interés. Siempre se habla, ¿no? Porque en los deportes de equipo, quizás en los últimos años, hay más publicaciones y evidencia que nos indican que los grupos de los isquiosurales tienen una mayor importancia más de lo que nos habíamos pensado, ¿no? Y que siempre se hablaba de el cuádriceps, el glúteo, ¿no? Como este par anterior y posterior que generan toda esta fuerza en la carrera.
pero tú estás comentando que las principales adaptaciones a nivel estructural, por todo el proceso de entrenamiento, se dieron en la musculatura posterior en cuanto a postural. Claro, esto aplica a los deportes de equipo, tiene una gran relación con todas esas lesiones que se observan mucho en el fútbol, ¿no? Y quizás la evidencia de los últimos años, sobre todo el último año y medio, así, empieza a indicar que el sprint es un gran, el trabajo de sprint bien programado, etcétera, es un gran, voy a decir preventor, pero que bueno, que Protector, sí, sí. sí, o protector más bien, ¿no? De las lesiones musculares en esa cadena. Sí, sin duda, y está guay que me digas eso y que cada vez se vaya sabiendo más de eso. Eso es uno de los grandes errores que hemos hecho los preparadores físicos. Pensar que el trabajo de fuerza lo hacía todo. Empezaron a salir estudios ya hace unos cuantos años de que cuando se aplicaba el protocolo del Nordic Hamstring a grandes poblaciones y gente que no había entrenado nunca fuerza, se reducían la incidencia lesional de isquios. Luego todo fue Nordic Hamstring. Luego empezaron las críticas al Nordic Hamstring por la poca transferencia dinámica ya que tiene al sprint y bueno, se empezaron a hablar de ejercicios más dominantes de cadera, pero seguíamos con lo mismo, queríamos reducir las lesiones centrándonos solamente en esto. Cuando compite sprinta, cuando entrena tiene que sprintar. Y el trabajo preventivo, el mejor trabajo preventivo que tendrá este músculo es lo que, como bien has dicho, una buena programación de ese trabajo. Un sprint al 90%, eso lo decía Morín el otro día, es el mejor trabajo preventivo que hay para los isquiosurales. Claro, al 100% y en competición es otra cosa. Hay factores estresantes, hay un montón de cosas y además es del 100%. Pero cuando no vas al 100%, pasa eso. Eso lo explica muy bien Franz Bosch en su libro y explica que imitar las fuerzas de frenada que recibe un isquio antes de tocar el suelo del late swing, que es cuando se suelen romper, son prácticamente imposibles de reproducir con ejercicios de fuerza. Y él propone que estás tumbado en el banco de extensiones con una sola pierna, pero es verdad, o sea, ahí en un tiempo muy corto, en el tiempo que se extiende la rodilla y se extiende un poco la cadera y el pie se acerca al suelo, el nivel de fuerza que soporta toda esta estructura del isquiosural es muy, 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 muy grande. Bueno, hay que sprintar, no podemos solamente, ya no solo para ponernos rápidos, para prevenir, hay que sprintar. Y yo creo que este es uno del gran tema pendiente que tiene el deporte colectivo. Realmente está muy bien hacerlo todo integrado, pero tú quieres gente rápida y tú no te vas a hacer rápido con un juego reducido de oposición. Tú te vas a hacer rápido entrenando el sprint, haciendo arrastres, haciendo pues un poco todas las técnicas de entrenamiento que ya se saben que mejoran la velocidad. Sí, sin duda. Y evidentemente esto supongo que cobra una gran importancia en cuando hablamos de deportes donde la velocidad, luego lo estabas comentando tú hace unos minutos, la velocidad la elevamos a unos niveles muy, muy altos, ¿no? Es decir, la musculatura isquiosural sufre mucho más en velocidades altas, ¿no? Que no en estas primeras etapas de aceleración. Y seguramente esto estaría más vinculado en aquellos deportes de campo grande, ¿no? El fútbol, el rugby, el fútbol africano y todos estos deportes. Y al hilo de esto, yo te quería comentar que yo en la universidad muchas veces a los estudiantes les enseño muchos vídeos de Carrie Islas, no sé cómo se pronuncia, que es este jugador de rugby 7, que era velocista estadounidense, ¿no? Y, el americano, ¿no? sí, bueno, que claro, cuando tú lo ves competir, dices, ¡guau! Este tío tiene un rendimiento por encima del resto de jugadores, evidentemente porque recorre distancias a lo que ya estaba acostumbrado, porque él viene del mundo de los 100 metros, y claro, cuando tú ves estas estructuras físicas, dices, guau, este tío es complicado que se rompa estas velocidades, ¿no? Porque estructural son como tan grandes, ¿no? Y que estos perfiles, ¿no? A nivel muscular no los encontramos en determinadas ligas o determinados perfiles de los deportes de equipo. Y quizás ahora que el Bayern ha vuelto a ganar la Champions y se habla mucho del entrenamiento de fuerza, quizás, bueno, a ver si por suerte volvemos a recuperar ciertas cosas que... ¿no? Porque venimos de esta transición, ¿no? Venimos del atletismo a los deportes de equipo,
ahora de los deportes de equipo nos hemos separado mucho y nos hemos olvidado a lo mejor de aquellas cosas que nos protegían en cuanto a ciertas lesiones. Sí. Sí, yo creo que la evolución que ha hecho es buena. O sea, como se entrenaba hace 20 años, hace 15 años, el No, claro. deporte colectivo era una locura, ¿no? Con lo que sabemos ahora. Pero en general yo creo que sí, que cada vez más hay más trabajo de fuerza. Otra cosa es que veamos o no este tipo de adaptaciones en jugadores. También es verdad que incluso viendo velocistas de raza blanca o velocistas de raza negra, no hay tantas diferencias en el entrenamiento. Y sí hay muchas diferencias a nivel estructural, morfológico. Bueno, pues se sabe que a nivel genético pues hay algunas diferencias y que bueno, que ellos están genéticamente más preparados. Solamente tienes que mirar una final olímpica, una final de mundiales, una final del Campeonato de Europa y te das cuenta un poco de todo esto. Pero yo creo que sí, que el deporte colectivo ya ha hecho un pase muy hacia adelante con el tema de la fuerza y lo que me decías tú. Pero bueno, al final, como tú mejor que yo sabrás que vienes del deporte colectivo, que hace más que estás en deporte colectivo, bueno, el rendimiento no depende tanto de factores condicionales, entonces hay que priorizar el entrenamiento. Sí, sí, sí. Al final lo que importa en el fútbol es meter goles, o en mi caso del básquet es que entre por el aro a veces mejor, ¿no? Y cuanto menos te equivoques, más probabilidad tendrás de ganar. Por una última pregunta sobre esta temática, que me he ido apuntando un montón de cosas, pero por ir avanzando. Ahora ya lo has vuelto a sacar, el tema de la genética y estos polimorfismos que tratabais de estudiar dentro de lo que era la línea de tu tesis. ¿De este tema nos puedes comentar algo? ¿Observasteis algo a través del análisis de los datos? De este tema te puedo comentar que no tenemos nada publicado todavía, pero estamos trabajando con ella. Estamos intentando hacer un análisis de componentes, que es un método estadístico bueno, para hacer estadística, que tiene en cuenta más de un factor, para hacer como unas correlaciones multifactoriales, que yo no sé muy bien, no sé muy bien cómo va, pero estamos intentando trabajar con ello. Con la estadística clásica no hemos encontrado nada. Estos polimorfismos, pues había algunos que eran indicadores de músculo, otros que eran indicadores de tendón y otros que eran indicadores más de ligamento. Y esta gente sí que nos pasó Genomics, se llamaba la empresa, creo que han cerrado ya, hace unos cuantos años de esto. Y bueno, nos decía en función de toda una serie de polimorfismos de la expresión de cada uno de ellos, si había más riesgo de lesión tendinosa, más riesgo de lesión ligamentosa o más riesgo de lesión muscular. Ya te digo, con la estadística clásica no hemos encontrado nada. Yo estoy convencido que es por un tema de N, un tema de que falta gente. Joan decía que no, que seguro que tiene que salir algo y por eso ahora vamos a empezar un poco con este análisis de componentes principales, o también se le llama a veces SPM, creo. Bueno, ya te digo, yo no soy muy experto en estadística, pero es una que tiene en cuenta muchos factores y en función de una, viene mucho del mundo de la biomedicina, como te puedes imaginar. Veremos si sale algo, pero ya te digo que con la estadística clásica, la que supongo que utilizas tú y la que utilicé yo cuando hice la tesis, no encontramos nada. Bueno, estaremos pendientes entonces a todos los trabajos que vayáis publicando para ver qué nos podéis aportar. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio de la temática, que habíamos hablado de dos grandes bloques de la entrevista cuando habíamos hablado previamente. Si bien ahora hemos centrado toda la charla en el momento de tu tesis, este estudio sobre todo de los velocistas y del sprint y aquellas adaptaciones psicológicas que iban teniendo durante el entrenamiento, pues has hecho un cambio, has hecho un poco de viraje y te has ido del sprint del suelo al agua. Entonces quería preguntarte, bueno, que nos contaras un poco este cambio, ¿no? De si has pasado de las pistas de atletismo a trabajar en el waterpolo. Sí, la verdad que sí. Un gran cambio. ¿Qué ha implicado eso para ti? Porque ahora, bueno, para quien no lo sepa, estás como preparador físico en la selección española de waterpolo.
¿Y qué ha supuesto esto para ti, este cambio de pasar de una disciplina a la otra en tu día a día? Pues Manera de abordar el entrenamiento. no tan así, pero prácticamente ha supuesto empezar de cero. Que no es de cero porque nunca es de cero, porque todo lo que te llevas, o sea, todo lo que he aprendido con el entrenamiento terrestre, ya sea de velocidad o de fuerza, me ha hecho crear pues la forma que tengo yo de ver este deporte acuático, que al final, pero ha supuesto un gran cambio, o sea, es algo que yo no dominaba, que sí que me ha gustado toda la vida, pero no dominaba, y al final, los últimos años, yo me he especializado mucho en, en, en el suelo, en el desplazamiento en el suelo, que al ser duro ofrece lo que llaman las ground reaction forces, ¿sí? Las fuerzas de reacción del suelo, que son muy reactivas, que puedes producir picos de fuerza muy grandes. Con lo que la fuerza y el ratio de producción de fuerza tienen una importancia caudal, son súper importantes. De aquí tendrás, pues, con el mismo tiempo recorrer 1 metro más que tu adversario, saltar 15 centímetros más para coger el balón, lo que sea. En el agua esto no pasa. El agua es un medio que no te ofrece resistencia. Entonces, el yo poder desplazarme más rápido dependerá en gran parte de la forma que tengan mi cuerpo, tanto manos como brazos, como el propio cuerpo, como las piernas, la técnica y el componente este de fuerza y del ratio de la aplicación de fuerza, lo que se conoce como RFD, no tendrán tanta importancia. Que sí que es verdad que hay pasan muchas cosas en el waterpolo, como es la lucha, como es el lanzamiento de balón, que están fuera del agua y que ahí sí que tiene importancia, pero lo que es el propio desplazamiento es muy diferente, muy diferente del desplazamiento terrestre. Esto tiene más importancia en lo que serán los desplazamientos, como decían, las luchas, y en las definiciones no tendría tanta importancia. Pero bueno, y eso también ha hecho que, bueno, a mí me cogieron un poco con esa idea, ¿no? De que no venía del waterpolo, de que era alguien formado y que querían un poco darle una vuelta. Al final, como bien sabrás, todos los deportes, a lo mejor ahora el fútbol, que ha pegado este salto cualitativo tan grande por la investigación que hay detrás, no desde hace unos años, pero todos los deportes tienden a ser muy endogámicos, a coger siempre su gente, y ha sido un poco como ha sido la evolución del deporte. Y bueno, la idea de que yo entrara ahí fue un poco de esta, del director técnico, de a ver si le podíamos dar una vuelta. Entonces, y aquí es la primera conclusión y la primera cosa que te cuento de waterpolo, de cómo yo lo entiendo. Para mí, nosotros tenemos dos grandes tipos de entrenamiento. Uno, que es el más importante, que es el del agua, y tendrá pues de entrenamiento de natación, entrenamiento de fuerza en el agua, entrenamiento de integrado de más técnico-táctico con factores condicionales, pero luego tenemos otro gran entrenamiento que es el en seco, que es la fuerza en seco, que para nosotros tiene fines estructurales. Nosotros queremos cuerpos grandes, queremos cuerpos, sí puede ser fuertes, pero sobre todo grandes, porque cuanta más masa hay, más difícil es de mover en el agua. Sí, aunque tengas el mismo nivel de fuerza, es diferente mover un cuerpo de 60 kilos al agua que mover un cuerpo de 70 kilos al agua y que mover un cuerpo de 80 kilos al agua. Entonces queremos músculo y bueno, la grasa yo no la veo un problema para el agua porque nos ayuda a flotar. Entonces gran parte del entrenamiento va alineado aquí, a una parte estructural. Pues lo que está bien, porque el preparador físico disfruta un poco más y vuelve un poco a poder realmente programar el entrenamiento de fuerza como en su momento estudiamos, no como realmente lo hacemos en los deportes de equipo. Al final es un deporte de equipo. Yo cuando he estado en fútbol, en básquet, en hockey, pues era un componente para ayudar ahí, pero al final la carga total de la semana que suponía era muy baja. Ahora no, estas chicas están entrenando como leonas, tanto fuera como dentro del agua. Y luego dentro del agua, bueno, no sé si estoy hablando demasiado. No, no, sí, para eso te hemos llamado, Sergio, para que pudieras hablar tú, no yo.
Y dentro del agua, pues bueno, hemos empezado a diseñar las tareas que le llamamos, al principio le llamamos los circuitos de fuerza, y a mí ya no me gusta tanto llamarles circuitos de fuerza, pero que la idea es trabajar la fuerza del agua, que yo le llamo circuitos solamente, que sí que buscas ejercicios donde con gomas, con pesas dentro del agua, incluso con poleas cónicas, pues generar movimientos que serán típicos de tu deporte, del waterpolo, perdón, sobre todo a, con la idea de trabajar también el desplazamiento, pero sobre todo esta idea de lucha que se da tanto en waterpolo. Sí, ahí dentro del perímetro y debajo del agua pasan cosas que no vemos, pero hay mucha, mucha, mucha lucha ahí. No, no, sí, eso sin duda. Yo que no soy tampoco un gran fan del waterpolo, pero sí que en los grandes eventos me sumo a ver todo lo que sea, waterpolo, balonmano, yo me sumo a todo. Sí que se ve que aparece y desaparece gente. Sí. Entonces, eh, piensa que algo está pasando, que la gente no se hunde porque quiere, ¿no? Claro. Entonces algo debe pasar y la cámara solo te enseña lo que está por arriba. Sí, ahora ya empiezan a ver en algunos campeonatos que hay una cámara debajo y que puedes ver un poco lo que pasa debajo. Pero sí, sí, hay un componente de lucha muy, muy grande, entonces hay que trabajar la fuerza. Y sobre No, todo, lo que digo yo, o sea, lo que digo desde el día cero que entré con el equipo es, no solamente es trabajar la fuerza, es trabajar cómo aplicamos esa fuerza, porque en el agua, al no ser un medio reactivo, da igual si yo puedo producir 1000 newtons de fuerza en un empuje. Ahí podré producir los que el apoyo que yo haga con las piernas me permitan. ¿Sí? ¿Me explico? Ahí las piernas sí, hacen de sí. apoyo, con ese pie de bicicleta que llaman o ekbiter en inglés, y eso crea mi base de sustentación. Todo lo que yo haga con los movimientos rotacionales o de empuje, de tracción, o con los brazos y con el tronco, dependerán de esta capacidad que tenga de crear una superficie. Por eso, pies grandes son súper interesantes, como en la natación, ¿no? No es el mismo perfil, pero sí que se acerca un poco al de natación. Por eso pies grandes son muy interesantes. Piernas que pesen poco, pequeñas, delgaditas y pies muy grandes. Esto sería ideal para crear esa base, igual que grandes envergaduras y grandes manos. Pero claro, es difícil. Claro, claro. A mí me ha parecido muy interesante lo que comentas de la inclusión incluso de las poleas cónicas dentro de las tareas de agua o goma o incluso entiendo que cuando dices las pesas pues son resistencias gravitacionales, ¿no? Para poder trabajarlo. Claro, si vienes del mundo del sprint, pues claro, supongo que a la primera vez que ves los datos dices, guau, esta gente no tira, ¿no? Pero después en seco quizás sí que son fuertes. Claro, no, en el agua ni lo monitorizamos. Lo que pasa es que hay poleas cónicas repartidas por la piscina del CAR y ahí lo aprovechas. La verdad, te voy a ser sincero, o sea, es solamente para poder jugar con un vector multidireccional. Es lo mismo que nos ofrecería una goma. Sí que es verdad que hay un componente coordinativo, que es cuando llegas al final de la concéntrica y empieza la excéntrica, pues ahí hay un poco más de dificultad con respecto a la goma, que cuando estoy al final la puedo aguantar si quiero. La polea cónica cuando está al final, aunque quiera no la aguantaré, me va a volver. Pero no podemos hablar de sobrecargas excéntricas ni nada de esto porque no hay una base de, de apoyo sólida. Entonces, si no tengo estabilidad, nunca voy a crear una sobrecarga excéntrica. Es más bien por ese componente de que trabajar eso, de que mientras yo trabajo mi apoyo con los pies, pues genero fuerzas hacia más de una dirección. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy luchando, cuando estoy moviendo cuerpos dentro de la boya o incluso en el perímetro? Un poco la Claro, idea es esta. y claro, pero entiendo que después claro, nos has descrito un poco las demandas, ¿no? Que tiene el waterpolo a nivel de lucha, a nivel de este tipo de aplicación de fuerza en un medio que no te da esta reacción, ¿no? No te ayuda como apoyo. Eh, pero sí que es verdad que en cuanto a las acciones propias del waterpolo, los jugadores y las jugadoras de waterpolo en el momento, yo lo visualizo ahora mucho en el lanzamiento y no soy un gran conocedor del deporte, ¿no? Estos momentos de lanzamiento donde hay choques con la defensa, sí que se generan estos grandes impactos, ¿no? De un segmento corporal con otro. Eso entiendo que sí que lo trabajáis
ya entiendo a nivel específico dentro de lo que es el agua, pero también fuera, sí que buscáis a lo mejor generar estas sobrecargas excéntricas para poder adaptar al deportista para estos momentos de lucha. Sí, 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 totalmente. Pero, especialmente a nivel de lanzamiento que dices tú. El lanzamiento del waterpolo es exactamente lo mismo que el lanzamiento del balonmano y sería muy parecido al saque del tenis, al remate del vóley, estas acciones que les llaman de overhead throw, le llaman en inglés, ¿no? Algo que pasa por encima de la cabeza. Entonces, las clínicas de sus hombros son iguales y como tratamos un poco, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de prevención, lo hacemos con un poco lo que ya sabemos. Y lo otro que me dices, el componente este del choque, si con ese entrenamiento de seco estructural con fines de ganancia de fuerza, entendemos que nos ayuda, pero sobre todo esto lo tratamos en el agua. ¿Sí? Pues simulando luchas en el agua, con estas tareas un poco que hacemos pues más técnico-tácticas con algún fin, pues vale, pues vamos a hacer una defensa de press que le llamamos. La defensa de press es esta, de ir al choque, de no dejar espacio y se van generando un poco estas situaciones más similares a los partidos. Pero en seco específicamente esto no, trabajamos con la fuerza que creemos que va a tener una transferencia o algo que decir en todo esto, eso sí. Vale, vale, vale. Ahora te hago una última pregunta sobre esto, que has comentado que el prepa disfruta mucho, ¿no? El preparador físico disfruta mucho de este trabajo fuera del agua, ¿no? En seco, donde puede buscar estas ganancias de hipertrofia puras y duras y a lo mejor más, voy a decir clásicas porque es, bueno, de donde venimos, ¿no? En cuanto al mundo del culturismo y cómo hemos ido adaptando ciertos métodos y modelos. ¿Cómo compaginamos todo esto? Porque claro, las adaptaciones a nivel estructural y de hipertrofia después tienen que verse en el agua y aguantar las demandas del waterpolo, que no son, evidentemente ya has descrito toda la lucha que existe, pero es arriba y abajo para atacar y defender, son tantos minutos sin apoyarte en ningún lado en el agua, ¿no? ¿Cómo compaginamos todo esto a nivel de adaptaciones? Aquí es también un poco el gran problema que tenemos, que por ejemplo ahora, desde que nos abrieron desde que acabamos el confinamiento hasta la primera semana de agosto, estuvimos haciendo pues una concentración de 3 meses, como si hubiera habido Juegos Olímpicos, para no perder las dinámicas y porque para nosotros, hasta que si es que no se anulan, estamos en año olímpico. Y estamos con el objetivo claro, que sabemos cuál es, entonces hay que seguir entrenando. Pero este es el gran problema, porque es un deporte que se entrena mucho, ¿sí? Esta es una de las otras, ¿no? Nosotros que venimos de esta escuela más moderna, que priorizamos tanto la calidad y más con gente tan formada y de tanto nivel como pueden ser los internacionales de waterpolo, eso entra en choque con eso que hablábamos, ¿no? De que es un mundo muy endogámico, con la tradición de los deportes de agua. Sí, yo estoy de acuerdo que con cualquier deporte de agua hay que entrenar mucho más que en un deporte terrestre porque estás en otro medio. Y como decía antes, el componente técnico para poder mover agua y para poder encontrar estas columnas de agua que te ayuden a la propulsión, esto no se hace ni visualizando, ni descansando, ni en el gimnasio, se hace en el agua. Entonces, claro, tenemos volúmenes de entrenamiento muy grandes. Tú sabes que cuando hay mucho desgaste calórico es muy difícil inducir a la hipertrofia. Sabemos lo que hay, pues con un gran trabajo de suplementación y trabajando mucho la fuerza. De hecho, cuando estamos concentrados lo trabajamos todos los días. Evidentemente no con cargas que luego no nos permitan entrenar el resto del día, pero sí durante todos los días. Claro, aquí los perfiles de, como comentas, ¿no? La parte nutricional, de descanso y de recuperación, al final, adquiere una dimensión mayor. Yo tengo el recuerdo, Sergi, de cuando yo estuve en la Blume trabajando en el siglo XXI, justo delante del despacho de los entrenadores, estaba la piscina, ¿vale? Allí en la Blume, Pluga. Y las deportistas que más entrenaban eran las desincronizadas. Y eran horas y horas y horas. Iban al gym y volvían a la piscina. Y volvían al gym y se iban a la piscina. Y a mí me flipaba eso, porque siempre tenemos esta idea de, bueno, deporte, bueno, el waterpolo al final es un deporte entre comillas minoritario, ¿no?
además no tienen un gran seguimiento como otros deportes. No lo comparo al fútbol, sino incluso al Correcto. básquet, pero que requiere un sacrificio de otro nivel, porque además no tiene que ser cómodo levantarte un día temprano para ir a entrenar y que te estén ahogando cada 10 minutos, cada mes. Yo creo que se recuerda, ¿no? Que es un deporte muy sufrido con todo lo que dices. Y todas las correcciones que yo recuerdo de la sincronizada, yo lo veía mucho. Porque claro, todo el feedback era, yo te enseño el vídeo debajo del agua, te enseño el vídeo de sobre del agua. Por lo tanto, eso acumula tantos minutos de entrenamiento, por eso te lo preguntaba, y dije, bueno, tiene que ser muy complicado, ¿no? Generar toda esta parte estructural, a la vez que hacemos muchos minutos en agua, entiendo que hay muchos minutos de parón, vamos a verlo en vídeo otra vez, volvemos, ¿no? Entonces, Sí, pero no tanto por componentes técnicos, eso de parar y de ver, más puramente tácticos, ¿no? Cuando estamos en preparación para un gran campeonato, pues cuando hay tareas muy específicas, muy competitivas, muy tácticas, pasan las 2 jugadas o los 2 minutos en lo que programe el entrenador y el segundo entrenador, y con colaboración conmigo y con Ángel, que es el de porteras, pero se para y se mira, y tú lo que estabas haciendo aquí, te tenías que desplazar, un poco las propias tácticas que tenemos, ¿no? Que si sabemos, pues ahora jugamos esto, ahora lo otro, pero no en el componente este técnico, o sea, no es el nivel de sincronizado, o sea, entrenamos muchísimo, pero no tanto como desde sincronizada. Pero es lo que decías, al final sincronizada es como la artística, es un deporte artístico, y ahí sí que es todo es el componente técnico y repetición, 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 repetición. Estamos entre medias, ni tanto sí, sí. ni tampoco. Una última pregunta sobre esto, Sergi. Una cosa que sí que es verdad que te quiero decir de eso. Yo vengo mucho de esta dinámica, ¿no? De esta nueva escuela de priorizar mucho la calidad y todo eso, pero me he dado cuenta con este año que hace que estoy con el waterpolo, que entrenamos poco y que eso es malo, esa creencia que tenemos de que 1 hora y media de entrenamiento al día es suficiente. No, hay que organizar bien las cargas, pero se tiene que entrenar, y más en un deporte colectivo o de situación que depende de esto, de situaciones. Y al final, yo creo que tenemos que dar un paso, no nosotras como equipo, en general, el deporte, para rendir más en un deporte colectivo, hay que dar un paso adelante hacia lo táctico. Hay que crear jugadores y jugadoras más inteligentes. Y esto no se hace explicándole la jugada, no, eso se hace insistiendo, grabando, mirando, ¿sí? Pues lo mismo que hacemos con la parte física, tendríamos que hacerlo con esta parte táctica, y es donde haríamos un paso hacia adelante. Esta es mi opinión con esto. Sí, o sea, yo lo comparto mucho. De hecho, este verano estuve trabajando en un campus donde un entrenador ACB comentaba que dice, los únicos jugadores que llegan a jugar en ACB son aquellos jugadores que cuando son jóvenes entrenan mucho. Y los prepas, me decía, y los preparadores físicos os encargáis de jodernos el trabajo y decirnos que tienen que entrenar menos. Y claro, yo creo que se sorprendió cuando yo le dije esta misma anécdota de ver a las chicas desincronizadas de la Bloom. Decía, pues mira que yo pienso que quizás entrenamos poco. Claro, entiendo que es diferente el medio acuático, el impacto que supone en un medio terrestre es mucho mayor, por lo tanto a veces tienes que tener cuidado, pues, Sí. todo el mundo del básquet, ¿no? Una tía de 1,96, 1,97, tener mucho impacto en pista, pues es lo que tú decías, si tú vas regulando bien las cargas, puede estar haciendo trabajo en pista. Una cosa es que sea un trabajo de alta intensidad, otra cosa es que sea un trabajo técnico-táctico. Exacto. Bien programado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se sorprendió cuando yo le comenté, digo, no, a ver, yo soy de los que piensa que quizás entramos poco. No tengo claro si es así o no, pero que quizás sí que nos necesitamos más volumen de entrenamiento, tratando de mantener la calidad al máximo, todo bien programado, etc. Yo aquí Exacto. cada vez estoy más de acuerdo, ¿eh? Exacto. Yo también, ha cambiado mucho mi idea durante este último año. Y bueno, y creo que la fiebre del entrenamiento integrado, que está súper bien, porque realmente ha sido hacer un paso, 2, 3 hacia adelante en cómo se entrenan deportes de equipo, eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de meter el condicional dentro del otro entrenamiento. Pero hay una parte que no meterás condicional, lo que bien decías tú, tareas técnicas o tareas tácticas o tareas técnico-tácticas hechas a baja
intensidad, baja velocidad. Pues yo creo que aquí sí que hay que... Bien lo decías tú, los mejores son los que entrenan más. Pues y también yo leí algo hace poco, ¿no? Fíjate, estos grandes futbolistas que han salido, esos magos del balón, son de chicos, se pasaban el día con el balón. Seguramente estaban haciendo acciones que no eran entrenar al 100% durante las 12 horas del día que estaban jugando, pero repetición, repetición de estas acciones técnicas y ya que esto esté automatizado, que ya que no suponga nada esto. Luego ya pasamos a lo táctico, igual, automatizar lo que no suponga nada. Y luego hacemos la hora y media o 2 horas de entrenamiento de alta intensidad en metiendo el condicional. Ahí estaría más de acuerdo un poco con todo esto. Sí, yo también estoy caminando hasta esta idea, hacia esta idea y ver cómo acabar de encajar, ¿no? Porque también en los deportes de equipo, los deportes de equipo, y hablo en el caso de los medios terrestres, que sea el waterpolo sí que está esta cultura. En el caso del básquet falta mucha cultura para que la gente se implique a entrenar más horas. Tú le dices a alguien, vamos a entrenar hoy 3 horas y media. Bueno, Ya, depende ya. depende de cómo sea su visión respecto al deporte y su proyección profesional, digamos, ¿no? Pues sí, y otras te dice que no. Entonces, claro, vamos poco a poco, ¿no? E incluso saber entrenar requiere también de cierta cultura, ¿no? Es decir, que tengan este bagaje de, vale, yo vengo a entrenar 2 horas y sé cuándo es máxima intensidad, sé cuándo no lo es, sé cuándo... Bueno, todo esto hay que ir construyéndolo, y los deportes de equipo, bueno, al menos en mi entorno del básquet, que yo soy también trabajo el básquet femenino, pues bueno, hay que seguir, hay que seguir. Hay sitios donde yo he estado que sí y otros que, bueno, no tanto. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo he estado en fútbol, en básquet, en hockey y en tenis. Y en tenis sí, ahí sí que entrenábamos un montón. Porque el componente técnico es tan exigente y tan difícil ahí, ¿no? Pero especialmente en fútbol, fútbol el que más. Luego el básquet y luego el que un poco menos, a lo mejor el hockey. Pero sí, ahora entrar en esta dinámica y ver a estas chicas, y los chicos igual, porque yo estoy con las chicas, pero bueno, compartimos muchas veces espacios. Este preparatorio, estas 12 semanas que hemos estado entrenando, sin ninguna competición. Sí que la hubo, la idea era hacer una concentración, pero como se complicó todo lo del COVID y esto en Barcelona, en España, finalmente no lo hicimos. Pero había días que hacíamos 3 sesiones, que no es nuevo, lo hacemos en concentraciones para campeonatos, pero me refiero, claro, coge un futbolista de la Española y hazle una sesión de 9 a 11, una de 4 a 6 y una de, o no, yo qué sé, 3 al día de 2 horas, ni de coña. Pero esta gente Claro, tiene claro. mucha escuela, muchas horas. Sí, sí, claro, claro. Y además, bueno, como suelen ser, pues deportes que tienen ciertos inconvenientes, ¿no? O problemas en cuanto al acceso. Muchas veces son deportes que entrenan a altas horas de la noche, cuando son jóvenes, con las condiciones un poco, Sí, ¿no? Y bueno, te vas adaptando. Bueno, también es educar desde pequeño, ¿no? Supongo. sí, Importante por yo ahí. creo que principalmente es eso, ¿eh? Es un poco esa escuela que al final, ojo, no todos son rosas. Hay un montón de críticas un poco, pero aquí iba a decir, esta gente, aparte de las dinámicas habituales de sus clubes, aquí en el CAR hay lo que es la Escuela de Tecnificación de la Federación Catalana, que principalmente, como sabemos, ¿no? Un poco la selección española está nutrida de atletas de por aquí, porque el waterpolo está principalmente aquí, en Madrid también hay un poco, pero bueno, acaban viniendo aquí en los equipos de Sabadell, de Matró, de Barcelona. Y la escuela esta de tecnificación, pues la cogen las chicas que tienen mucha proyección y las tienen hasta los 18 años ahí, becadas en el CAR. Y ahí empiezan con esas dinámicas de entrenamientos de mucha calidad, con grandes profesionales que llevan esto, pero aparte están muchas horas ahí. Entonces ya es lo que dices tú, es educación, ya van recibiendo estos estímulos de pequeños y cuando son pues gran absolutos internacionales, pues los tienes ahí entrenando 6 horas al día y es lo que hay, es lo que necesitamos. Y eso es guay, porque yo no estaba acostumbrado a verlo hasta ahora en el deporte. No, sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, te hago una pregunta de este bloque antes de entrar en la parte final de la entrevista.
a nivel de, que me ha ido surgiendo ahora, claro, todo esto que estamos comentando y haciendo esta reflexión, a nivel, cuando tú haces este salto del atletismo hacia el waterpolo, entiendo que una de las cosas que a lo mejor has hecho es, bueno, voy a ver qué... Bueno, en realidad tampoco hice el salto este, perdona que te interrumpa. Ah, Hice la tesis de cosas de velocidad. Yo sí que fui velocista y me dediqué a la velocidad y entrené a velocistas, pero ya los últimos años ya estaba bastante, o sea, los trabajos que he tenido, aparte del doctorado de preparación física, aparte del principio de atletismo, siempre han sido con deportes de situación. Mucho en tenis, algo de fútbol, básquet y hockey. sí, sí. Es que lo preguntaba porque, claro, cuando haces, digo, el cambio de paradigma, ¿no? Este salto en cuanto Ah, sí. a la manera de pensar, cómo planificar el entrenamiento. Una de las cosas, supongo, que habrás hecho es ir a ver un poco qué literatura hay, ¿no? Entiendo que en el waterpolo, en cuanto a investigación, hay muy poquita cosa Hay publicada. poquita cosa. Hay poquita cosa, sí, sí, sí. Hay poquita cosa. Hay que de hecho lo conocimos el año pasado en una concentración, hay un fisiólogo de la selección griega que tiene algunas cositas publicadas. Por aquí en España han salido un par de artículos este año pasado. Este último que salió sí que es de diferentes protocolos de entrenamiento y cómo son las mejoras, pero principalmente lo que hay es lo que hay escrito y lo que había escrito son descripciones fisiológicas, ¿no? En plan, De antropometría, ¿no? sí, Cosas. factores fisiológicos determinantes en el rendimiento, perfiles de deportistas de waterpolo, de diferentes ligas, demandas fisiológicas, un poco estudios más transversales, ¿no? De que coges a la gente, los analizas y haces una descripción de lo que has visto. Y hay algunos de estos de deporte, pero sí, realmente hay muy poca cosa. Puedes apoyarte poco en la literatura. Claro, a ver, yo me lo imaginaba, pero digo, bueno, vamos a consultarlo con Sergi, que seguro que ha hecho Sí, hay poco. Empecé fuerte con todo el tema de literatura, pero enseguida vi que, bueno, que sí, que estaba bien leer, que me tenía que crear mi, mi mapa mental de todo esto, pero ser consciente de que no iba a encontrar las soluciones que estaba esperando buscar ahí. Claro, claro, claro. Bueno, puede ser una buena motivación para Sí. empezar a trabajar, ¿no? Y en publicar tú sobre estos temas, ¿no? Pues se me ha pasado por la cabeza, lo que pasa que ahora necesitaba un parón bueno, ahora cuando acabé con el doctorado necesitaba un parón de todo lo que era la investigación, que la verdad que me ha ido muy bien. Ya me imagino. Bueno, Sergi, te hago una última pregunta y también porque la gente que nos escucha busca un poco escuchar con experiencias que se compartan de profesionales como tú sobre cómo gestionamos también todo este conocimiento en la práctica en el día a día. Yo te quería preguntar, con todo esto que hemos hablado, a nivel de gestión de estos jugadores y jugadoras que vienen de clubs, que tienen sus trabajos en los clubs, ahora habéis hecho una concentración de muchas semanas, ¿no? Entiendo que esto no es lo común, a no ser que haya una preparación de un campeonato muy concreto, lo que sea, y no sé si tan larga, ya me lo dirás tú, pero ¿cómo hacéis este balance, este equilibrio entre el club y las adaptaciones que estas jugadoras deben tener en el día a día y cómo planificas este trabajo después cuando llegan, cómo las recibes, las valoráis, ¿no? Claro, esto es la principal diferencia a trabajar con una selección, y eso me imagino que da igual, la que sea, de cualquier deporte. La dinámica que sigue una selección con sus convocados o con sus jugadores es muy diferente que la que siguen en un club. En un club tú tienes pues puedes planificar, digamos, a medio largo plazo. En selección tenemos que planificar a corto plazo, porque, por ejemplo, para el Campeonato de Europa estuvimos concentradas. Fueron 5 semanas de preparatorio, 6 semanas de preparatorio y luego ya empezaba el Campeonato de Europa. Fueron 7 semanas totales o prácticamente 8, pero 2 de las cuales las últimas ya eran la propia competición. Entonces, hacemos valoraciones, pero recurrentemente durante todo el año, porque al final hacer valoraciones y las vas a tener 5 semanas, sí que está bien, pero pierdes más tiempo hacer valoraciones antes y después que dedicándote puramente al entrenamiento. Lo que pasa es que sí que como tenemos la federación hace un grandísimo trabajo con esas jugadoras y jugadores y hay mucha comunicación con clubes, pues durante el año
no a nivel de concentración, pero sí que pasan, pues días puntuales van pasando por el CAR y ahí vamos haciendo, pues, lo que dices tú, valoraciones individuales y a partir de ahí podemos proponer trabajos individuales que como hay muy buena comunicación con los clubs, pues entre todos nos ayudamos. Pero sí, sí. Y eso principalmente lo que permite esto son dos cosas. Una, el gran trabajo que se hace a nivel de federación y esta buena relación y esta buena predisposición que hay a nivel de club y de federación de, oye, pues no sé, vamos a trabajar un poco esto táctico este día, podemos coger estos jugadores, los coges en pequeños grupos. Y yo creo que es así. No me imagino, me lo planteo, no me imagino el Barça cediendo a Messi, bueno, porque está en otro país, pero o al Madrid cediendo a Sergio Ramos, pues cada 2 semanas, el miércoles por la mañana, a la selección para que trabaje. No, no me lo imagino. Entonces es algo que es nuestro y que está guay, porque eso al final es que se beneficie el jugador, y si se beneficia el jugador, se beneficia todo el mundo, el club y la federación. Sí, ¿no? Y el propio deporte al final, ¿no? Y el deporte, por supuesto. Claro. Claro. Bueno, Sergi, ya llevamos un buen rato charlando, vamos a dejarlo por aquí, aunque me he ido apuntando más temas y más preguntas, pero creo que ya te he ido exprimiendo y así no te quitamos más tiempo. Pues siempre lanzamos una última pregunta, que es un poco desde tu perspectiva, tu experiencia y tu conocimiento en cuanto al trabajo que has ido desarrollando, no solo en tu tesis, sino en el día a día en diferentes deportes de situación, como ya comentabas. ¿El entrenamiento deportivo hacia dónde crees que camina? Es decir, estamos hablando de esta evolución de los deportes de equipo, cómo han ido evolucionando su entrenamiento y demás, pero desde la perspectiva del preparador físico para investigador que aplica la ciencia, ¿no?, en su campo, ¿cómo crees que va a ir evolucionando a lo largo de los años todo esto? Hay que individualizar más el entrenamiento, creo. O sea, primero es centrarse en el individuo, no en el grupo. Evidentemente hay que centrarse en el grupo, pero hablo como preparador físico. Las tareas del preparador físico tienen que ir más a realmente afinar con cada jugador y saber qué necesita cada jugador. Luego ya se harán las cosas a nivel de grupo, porque si es un deporte colectivo, se funcione como grupo, que es lo más importante para el rendimiento. Pero a nivel individual, cada componente de este grupo tendrá ciertos déficits. Pues es intentar arreglar estos déficits. Y la segunda cosa es, creo, eso es opinión personal, las dos, afinar más con cada deporte. Saber más las demandas de cada deporte, intentar no hacer cosas tan generalizadas. Y eso pasa un poco por lo que te había dicho antes, que ser capaces de hacer mejor este entrenamiento integrado, de que la táctica, una vez en alto rendimiento, una vez la técnica está automatizada y la sigues entrenando pero ya sale bien, mejorar a nivel táctico, tener jugadores más inteligentes, tanto individualmente como colectivamente. Viendo la magnitud que está cogiendo el tema del entrenamiento integrado y de que el preparador físico cada vez tiene más a decir en ese aspecto, ¿eh? Creo que es donde puede ir. Una buena reflexión de cómo lo ves tú, y también pedimos un poco esa opinión, por eso la pregunta. Sí, pero como especialistas con movimiento y con movimiento, como considero yo, y un poco con el cuerpo, creo que donde tenemos más a decir es nosotros, como preparadores físicos, es a mejorar este individuo. Pues que cada parte de lo que sume en el grupo sea más. Pero bueno, quién sabe. Veremos cómo va la cosa. Veremos cómo va evolucionando todo, pero sí, ya queda compartida tu opinión y cómo crees que se va a desarrollar. Nada, Sergi, agradecerte una vez más el poder charlar contigo, el compartir un buen rato abordando diferentes temas, tanto de tesis como de lo que estás trabajando en el día a día con la selección. Esperamos que a lo mejor en el futuro volveremos a hablar para a lo mejor hacer alguna otra cosa, porque, como decía, se han quedado cosas en el tintero por charlar. Mandarte un abrazo, sí. ¿vale? Y que vaya todo bien. Muchísimas gracias, Javi. Ha sido un placer compartir este rato contigo y disfrutar de esta conversación. Un abrazo para ti también y
Muchísimas gracias. Bueno, chao. Chao, Javi.